Bueno, ahora vamos a empezar hablándole de los procedimientos de las zonas francas en Bolivia. 1. Tenemos la delimitación de áreas de operaciones de zonas francas. Como primero tenemos el concesionario de zonas francas o administración de zonas francas. En adelante, concesionario de zona franca remitirá a la administración aduanera el plano de distribución de almacenaje, áreas específicas habilitadas en zonas francas, identificando al usuario de la misma manera, y el área destinada para el sector de resguardo con la ubicación específica y el requerimiento de la administración aduanera y cuando existan modificaciones en la distribución de la misma. B. Tenemos el concesionario de las zonas francas deberá delimitar áreas destinadas para mercancías declaradas en abandono o en comisionadas por ilícito de contrabando. C. Deberá contar con espacios delimitados específicos para efectuar el reconocimiento físico de la mercancía sobre unidades y o medios de transporte. D. Zonas francas industriales. El concesionario de zonas francas deberá delimitar áreas destinadas a la realización del aforo a la cual debe ser trasladada los vehículos una vez que el usuario comunique al concesionario la aplicación de un régimen aduanero. Ahora pasaremos hablando el segundo aspecto, que es el registro e inicio de las operaciones de usuarios y empresas de servicios anexos. En el marco de los artículos 37 y 40 del Decreto Supremo, el concesionario de zona franca procederá al registro del usuario de zonas francas y empresas de servicios conexas mediante el sistema de información SUMA, y su habilitación será efectuada ante la unidad de servicio a operadores previo cumplimiento de los requisitos y conformalidades del procedimiento de registro de operadores del comercio exterior vigente. La unidad de servicio a operadores procedentes con la habilitación de usuarios de formas francas, previo registro realizado por el concesionario de zonas francas, con el cumplimiento de los siguientes requisitos. Dentro de esta debe cumplir dos requisitos, que es el contrato del usuario de zona franca, suscrito con el concesionario. 2. Resolución administrativa de coeficiente técnico emitida por el Viceministerio de Producción Industrial a mediana y a gran escala, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. B. El concesionario remitirá a la Administración de Aduana de Zonas Francas los datos que impliquen a usuarios o empresas de servicios conexos autorizados a operar a sus zonas francas. C. No podrán ser usuarios de zonas francas las personas naturales establecidas en el artículo 36 del Decreto Supremo. D. Realizada la habilitación de usuarios, el usuario de zona franca o usuario comercial, el usuario industrial o usuario tallerista inicia operaciones en la zona franca a partir de su habilitación en el sistema informático de la Aduana Nacional. El aspecto 3 de procedimientos, que es la autorización del ingreso de las mercancías a zonas francas. A. Se autorizará el tránsito aduanero, exportación o ingreso de mercancías que requieran autorizaciones previas o certificaciones destinadas a 1. Usuarios del sector público de zonas francas comerciales. 2. Zonas francas industriales para la utilización en operaciones industriales autorizadas y de acuerdo al listado de las mercancías admitidas en la misma. Aprobado por el Viceministerio de Producción e Industria a mediana y gran escala. 3. La zona franca industrial y comercial de COVID. B. La autorización o la autoriza el ingreso de mercancías de zonas francas que procedan al territorio aduanero nacional al amparo de la declaración de mercancías de exportación, cumpliendo las formalidades del procedimiento para el despacho aduanero de exportación vigente, para mercancías con un valor menor o igual a $2,000. No se presentará el manifiesto internacional de carga, solo el documento de transporte que corresponda. C. No se autorizará el tránsito aduanero de exportación o ingreso de mercancías que 1.
se encuentren prohibidas de importación al territorio aduanero nacional por disposiciones legales reglamentarias vigentes, debiendo proceder a la comisión de la mercancía de acuerdo a la normativa vigente. 2. Requieran autorizaciones previas o certificaciones de acuerdo a la nómina de mercancías probadas por el Decreto Supremo y las actualizaciones aprobadas mediante la resolución biministerial. D. El ingreso de mercancías para el mantenimiento, uso o consumo en zona franca, el usuario y concesionario se realizará conforme lo detallado en el mismo procedimiento que se detallará más adelante. El aspecto 4. En el registro del Sistema Informativo de Zonas Francas, las responsabilidades del ingreso del registro de operaciones de la CIFOT, del ingreso, salida o proceso productivo de un usuario de zona franca, información que será válida por el concesionario de zonas francas. A. El usuario procedente al registro de la información de las mercancías en el ingreso a territorio nacional y comunicará a la empresa de transporte el número de registro para realizar las operaciones de tránsito aduanero. B. Los tipos de planilla emitidas por el Ministerio Informático CIFOT son: 1. El ingreso, el registro de la información para dar de alta la mercancía en el sistema informativo de planta en el estado registrado. Será explicada como documento soporte para toda operación de ingreso. La salida, que vendría a ser el registro de la información para dar de baja la mercancía en el sistema informático, la plantilla válida para ser exigida como documento soporte para toda operación de salida. Y el último sería el proceso productivo, registro de la información del proceso productivo del uso exclusivo de zonas francas industriales. La plantilla válida será exigida como documento soporte para el despacho aduanero. C. La Administración de Aduanas de partida o de ingreso autorizará la operación de tránsito aduanero exigiendo que la planilla de ingresos se encuentre como documento anexo al Manifiesto Internacional de Carga. D. El usuario de zona franca es responsable de mantener actualizado el inventario físico e informático de las mercancías. Como quinto aspecto tenemos el control de los inventarios, que vendría a ser la administración de las aduanas de zona franca. 1. La administración de la aduana de zona franca realizará los controles no habituales de forma periódica, mínimo 2 veces en la gestión, designando funcionarios para el control de inventarios en forma conjunta con los responsables del concesionario objeto de inventariar en forma ininterrumpida desde la impresión de los inventarios del sistema CIFOT. Los resultados obtenidos se registrarán en la misma, utilizando para el efecto de la verificación física en el que deberá de ser suscrito por los participantes, señalando el lugar, la fecha y la conclusión de tarea. B. Tenemos el acondicionamiento de la administración aduanera bajo criterios selectivos o aleatorios. Seleccionará operaciones registradas en la CIFOT para averiguar el cumplimiento de su uso por parte de los consignatarios, usuarios o consignatarios de zonas francas. C. El consignatario de zonas francas deberá facilitar a la aduana nacional los documentos, mercancías y ambientes del interior de las zonas francas, debiendo en todo momento prestar el apoyo lógico. También vamos a tocar el aspecto de la recepción de mercancías de zonas francas de destino a el arribo del medio y o unidades jurídico de este dirigiéndose al sector del resguardo, habilitando dentro de la zona franca cerca del puerto de ingreso o salida, debiendo cumplir con las formalidades, cierre o tránsito conforme el procedimiento para el régimen de tránsito aduanero vigente. B. Arribo del medio y o unidad de transporte. El usuario debe de proporcionar al concesionario copia de la factura comercial o documento privado, lista de empaque. C. En la recepción de las mercancías, el concesionario y usuario debe
ordenar, preparar e identificar las mercancías de acuerdo a lo declarado en el sistema CIFOD, el mismo que debe disponer en una sola área de almacenamiento de usuarios, salvo causas de fuerza mayor y previa autorización por la Administración Aduanera en el almacén del usuario, adhiriéndose a responsabilidades por parte de la recepción de la mercancía. D. En caso de que la mercancía sea reubicada desde la emisión por parte de la recepción y validación de la planificación de ingreso de la CIFOD, previa autorización de la Administración Aduanera, el concesionario procederá a reubicar la mercancía y registrar nuevamente la ubicación habilitada del usuario que realiza la solicitud del sistema informático. D. El concesionario de zona franca debe prestar el apoyo logístico correspondiente cuando la Administración Aduanera así lo requiera, efectos de realizar la inspección física de mercancías cuando las mercancías sean objeto de operaciones propias de la zona franca. En parte, la recepción correspondiente de las mercancías se adjuntará al aporte de saldos de planillas de ingreso de las CIFOD. F. Las mercancías que arriban en contemplar el concesionario de zonas francas realizará la apertura del contenedor bajo supervisión de Administración de Aduana. A la apertura de contenedor del consignatario deberá verificar que la mercancía correspondiente a lo declarado y a la planilla de ingreso y consignatario en la parte de la recepción de datos de la mercancía arribada, la cantidad, el peso y efectivamente recibido y observaciones en caso de existir. Según el procedimiento, la reexpedición de mercancías deberá ser tramitada mediante un despachante de aduana por cuenta del usuario que elabora y registra la declaración de reexpedición. Para la reexpedición de mercancías que fueron exportadas a zonas francas o producidas en zonas francas industriales, no será necesaria la presentación de garantías. Para entonces, utilizará para su transporte los servicios de un exportador internacional autorizado por la aduana. El despacho aduanero de mercancías en la zona franca. Para el despacho aduanero de mercancías, el usuario deberá registrar la operación de salida de mercancías. También el concesionario deberá validar la operación de salida y emitir la planilla de salida con el fin de cancelar parcialmente el inventario del usuario solicitante. Las mercancías que se encuentran en el régimen especial de las zonas francas podrán ser introducidas en territorio aduanero nacional únicamente al amparo de los siguientes requisitos aduaneros, que son la importación para el consumo, la admisión con exoneración del pago de tributo aduanero, la reimportación de mercancías, la reimportación de mercancías en el mismo estado, la admisión temporal para la reimportación en el mismo estado y el transbordo. Bien, ahora vamos a ver el ingreso de mercancías a zonas francas. Las formalidades previas para la autorización del ingreso de mercancías a zonas francas. En el caso del usuario, con base a la lista del empaque o factura comercial, se registra en el CIFOD los datos de mercancías que ingresarán a la zona franca, conforme al anexo 4 que se va a mostrar más adelante. Ahora bien, el instructivo para el control de inventario, que es el anexo 4, en ahí se va a hacer la modificación de datos del CIFOD, la cancelación de trámite de ingreso-salida en estado memorizado, cancelación de trámite en estado de registrado, usuario de zona franca, concesionario de zona franca, administración de aduana, concesionario de zona franca. Ahora bien, y como constancia de registro en el sistema del CIFOD, se le asignará un número de registro, que está acá. Se entregará al concesionario una copia de factura comercial o documento equivalente a la lista de empaque y un ejemplar a la planilla de ingreso. En el caso del transportista, en el caso del manifiesto de carga, se consignará un número de trámite asignado por el sistema de CIFOD. Luego se presenta a la Administración de Aduana de partida los documentos correspondientes al tránsito aduanero. Ahora, en la Administración de Aduana de ingreso o de partida, en el caso de la Administración de Aduana de ingreso o de partida, se va a hacer la revisión de la documentación de tránsito aduanero
y su documentación de soporte. 2. De no existir observaciones procedentes a autorizar el tránsito aduanero conforme el procedimiento. Ahora bien, el arribo del medio de transporte a la zona franca una vez que llegue ya el medio de transporte. De acuerdo al procedimiento para el régimen de tránsito aduanero, de acuerdo a sus operaciones de aduana de destino, se realizan las siguientes operaciones. De transportista, en el cual ingresa con el medio de transporte más mercancías a la zona franca. Luego, según el tipo de operaciones y el medio de transporte, son el ingreso del medio de transporte a la zona franca. Ahora, en el caso del funcionario de control de zona franca, este va a realizar una verificación del ingreso del medio de transporte más la mercancía a zona franca. Luego va a realizar un registro de la fecha y hora de ingreso. De esa manera realizará posteriormente el registro electrónico de los datos generales del manifiesto de carga, para la cual pasará a la comunicación de la llegada del medio de transporte a la administración de aduana y entrega de los documentos. Ahora bien, en el caso de la verificación del arribo del medio de transporte, el funcionario de control de ingreso de zona franca, esta realizará con base a la documentación presentada. Se pesa el medio de transporte más la mercancía en presencia del encargado de aduana. Luego se imprime y se adjunta la boleta de pasaje al manifiesto internacional de carga, entregando así los ejemplares de la declaración de tránsito aduanero a la administración de aduana. El técnico encargado de tránsito va a realizar una revisión del documento de manifiesto internacional de carga. No debe contener errores ni borrones en el mismo. Ahora bien, se va a pasar al registro de la llegada de tránsito en el sistema informático. Es decir, que una vez que se haya realizado la revisión del documento, va a pasar a un registro en el sistema informático de la aduana, para luego ser verificado en plazo y realiza el cierre del tránsito aduanero. Ahora bien, vamos a ver la recepción de mercancías de registro documental del SIFO o Sistema Informático de Zona Franca. 1. Va a recibir el documento de tránsito aduanero y la boleta de pasaje. 2. Se descarga la mercancía en el almacén del usuario de manera separada, ordenada e identificable, de acuerdo a lo declarado en planilla de ingreso del SIFO, para luego pasar a una verificación de la cantidad y peso y ser registrado en una planilla de ingresos. Bueno chicos, gracias por ver nuestro video, espero que les haya sido muy útil y de mucha utilidad para ustedes, ya que las leyes aduaneras de Bolivia y sobre todo las zonas francas son muy importantes. Denle like y suscríbanse a nuestro canal. Gracias.